Una tarde linda para nosotros porque venimos del museo de un trabajo donde veo allá tres grandes colaboradores, pero chiquitos de formación, que son nuestros exalumnos de la carrera de historia. Y cómo se está trabajando en el museo para la Noche de los Museos por una muestra que voy a poner, inclusive fotos están nuevas ahí sin que todavía esté inaugurada la reserva. Así que vengo con mucho esfuerzo porque teníamos que seguir trabajando, pero con gusto de compartir aquí en la casa el Centro Cultural Juan de Salazar, y más también al pedido de Ticio, ¿verdad? Que es nuestro amigo desde antes, desde la época de Susni, que llegaba al museo y donde la doctora con tanto gusto le atendía y decía: para el señor Ticio, atiéndale de todo lo que pide. Todo lo que pide, decía así, que todas las fotos se le faciliten, todo era para él. Así que estoy muy agradecida, Ticio, y voy a dar un pantallazo de 94, casi 95 años que tiene el museo. En comparación con el Museo Etnográfico de Ljubljana, justamente de Eslovenia, donde Susni en junio cumplió 100 años. Nosotros solo 6 años de diferencia en Paraguay, que era el lugar donde vino a recalar la doctora, y tenemos 94 años cumplidos en junio. Y vamos a por 100. Ojalá que esté todavía yo. Perdón. El museo se llama Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero porque en realidad fue una creación más del doctor Andrés Barbero, que ha sido una persona, un héroe civil del Paraguay, a quien le debemos tantas obras culturales y de beneficencia. Era médico, número 1 de la promoción número 1 del Paraguay en 1904, pero por el apellido Belarga, porque se egresaron otros, y dedicó para toda su vida a esta creación como el museo en el año 1929, y él murió en el año 1951, el 14 de febrero del 51, y prosiguió su obra, la Fundación La Piedad. Por eso nosotros tenemos que poner siempre, porque somos un museo privado, propiedad de la Fundación La Piedad, que se crea el 29 de junio del año 1951, apenas 5 meses de haber fallecido él, ¿sí? Yo le llamé porque me pidieron un título. Bueno, como decía Susni, siempre acá es la casa de un poco de donde la antropología tuvo académicamente una proyección para Paraguay. ¿Por qué? Porque fue Mack Schmidt el primer profesor para la carrera de humanidades, que luego va a ser la facultad de filosofía. Entonces le puse de una antropología paraguaya, se llamaba en ese momento todavía etnología general o etnología, como nombre europeo, ¿verdad? Y luego antropología en el Paraguay, y en realidad que es referente para América. ¿Sí? Siguiente. La iniciativa de la fundación se debió a la Sociedad Científica del Paraguay. Tenemos que reconocer que la primera institución cultural fundada por él en el año 1921 fue la Sociedad Científica del Paraguay. Dentro de ese grupo de personas respetables de la sociedad cultural paraguaya y todas las ciencias, porque en su mayoría eran médicos como él, crearon la Sociedad Científica y se reunieron luego para fundar el museo. La reunión fue el 21 de junio, pero el acta se hizo el 26. Nosotros queremos seguir siendo el 21, entonces no cambiamos la fecha, porque después de mucho investigar encontramos publicada el acta, pero el 21 fue el llamado por la sociedad científica y el doctor Barbero y todas las personas para darle un museo que tenía en ese momento todavía de ciencias naturales e historia.
Sí, también se preocupó por las culturas indígenas, sí, también fue en principio un término más o menos antropología o lo que sea, pero no estaba en el título del museo. El museo era un museo de ciencias naturales e historia, de historia natural e historia. Siguiente. Voy a comenzar por algunas palabras no mías para no ser yo la que diga eso. Esta fue justamente Isabel Malinowski, una alumna de antropología de Curitiba, que vino al museo con su profesora, una antropóloga muy famosa, y que hicieron porque como la antropología en el Paraguay llevaba, digamos, un vertiente tan fuerte y antigua cuando no hay nada académicamente. Entonces decía ella, el Museo Etnográfico Andrés Barbero es una importante institución que presenta uno de los acervos de la cultura material más ricos del continente. Dicho por ella, yo no quiero decir eso. La inserción de una descripción más detallada del Museo Etnográfico Andrés Barbero se torna fundamental para la construcción de una etnografía de la antropología en el Paraguay debido a sus contribuciones para la antropología, para el país y también para la contribución antropológica de las otras instituciones que ese museo abarca. Es mi traducción del portugués medio mala, pero bueno, salió. Siguiente. Otro paralelo, sigue Malinowski, con su apellido, lo muy Malinowski, como son los brasileros del sur, ¿verdad? Otro paralelo entre la antropología de los museos también puede ser referido en el caso de Paraguay, dice. En este caso, la creación del Museo Etnográfico Andrés Barbero en 1929 extrapola su importancia en el sentido de que la antropología en ese país no siguió el camino de la academia. Y ese museo sigue siendo una de las únicas instituciones que se esforzó y se esfuerza para la producción del conocimiento antropológico. Porque en realidad seguimos sin ninguna carrera en antropología. Aunque hayan habido 3 cohortes de la maestría, carrera hasta hoy no hay. Y aunque tengamos una revista más de 50 años de suplemento antropológico, increíble también cómo se sostiene antropología académica, seguimos sin tenerla. Siguiente. Jorge Heremites de Oliveira, también brasilero, hoy está en la Universidad del Sur, de Río Grande do Sul, pero trabajaba sobre todo en la zona pantanera, fue discípulo del famoso Pedro Ignacio Smith, jesuita, que ha hecho toda la parte arqueológica, vive aún casi cerca de 100 años, amigo de la doctora Susni, venía a visitarnos con Melia. Y él hizo toda la parte cuando se hizo el gasoducto desde Bolivia por todo el Pantanal, todo el trabajo arqueológico, y Heremites fue su discípulo ahí. Entonces Heremites dice, cualquier estudio del desarrollo de las ciencias sociales en países platinos como Brasil y Paraguay no puede olvidar ni omitir la contribución hecha por los antropólogos europeos que vinieron a la América del Sur desde la segunda mitad del siglo XIX con la finalidad de realizar investigaciones etnográficas. Sabemos que hay muchísimos en la zona de Brasil, en San Pablo, por ejemplo, Cine Gonchaven o Baldus, europeos fabulosos, maravillosos, que dejaron tanto para nuestra zona sobre todo, ¿verdad? Y otros más, ¿verdad? Pero él dice, un trabajo de esta índole no puede limitarse a decir que investigadores actuaron en una determinada región, ni contar las expediciones científicas, relacionar las piezas de colecciones etnográficas o transcribir diarios y enumerar las publicaciones más conocidas. Y dice, analicé los aportes de Mack Schmidt y Branca Susni para el conocimiento de la arqueología de los pueblos indígenas que se establecieron en las tierras bajas del Pantanal. Él hizo un trabajo que ganó premio Susni, el año no recuerdo, pero fue hace muchos años, fue anterior, creo que fue 2002 a este trabajo, justamente con una investigación sobre los aportes de Susni y Schmidt a todas las zonas de Brasil y Paraguay, ¿verdad? No dejó de poner Paraguay porque en realidad las fronteras nuestras son convencionales, aunque el río sí divide bien el Pantanal. Siguiente. Bueno, entonces dejé una presentación en boca de otros, no quiero ser yo la que les diga lo que para nosotros que sí vemos todos los días, la gente que viene buscando información de diferente índole, viene al museo porque encuentran que dentro de todo tenemos información antigua e información reciente también, porque en eso sí cuidamos de mantener al día todas las publicaciones que podamos alcanzar tanto en Paraguay como en el exterior. El doctor Barbero
se conoció ya con Mack Schmidt mucho antes. En el año siguiente, pone un poco a ver si ahí yo puse anteriormente, sí, poner otra vez el anterior. En el año 1914, él pasó por Paraguay, estando en la zona del Mato Grosso, para ir al famoso Congreso Americanista que fue en Argentina, en La Plata. Fue un congreso muy, muy grande, muy importante, como siguen hasta hoy siendo los congresos americanistas, y por acá pasó Mack Schmidt y se conoció con el doctor Barbero. Bueno, en ese momento no había todavía ningún interés de alguna institución cultural, no estaba fundada ni la sociedad científica, pero cuando el doctor Barbero en el año 29 fundó el museo, comenzó a buscar a alguien que le diera un orden a las colecciones que él ya tenía, porque él ha sido ya un coleccionista y un naturalista. Él era también coleccionista, hacía herbarios y hacía también, ¿cómo se llama la ciencia de los peces? Se me olvidó. Ictiología. Embalsamaba con varios extranjeros que él acogía y que tenía una casa luego, atrás mismo de la Cruz Roja, pegado a lo que es el Parque Caballero y que hoy es un estacionamiento y una casa de esas antiguas chorizos. Cada pieza tenía algún gringo errante porque vino a parar a Paraguay. A todos el doctor Barbero les daba trabajo y les daba vivienda. Entre ellos eran Jorgensen y Potiaguín, dos grandes científicos también naturalistas, y sobre todo Potiaguín era el que hacía toda la parte de embalsamar aves, peces y otros animales, que fue el origen del primer museo. Se conservaron hasta hace pocos años, donde tuvimos que entregar a la sociedad científica los baúles con pájaros preparados para investigación, y los pájaros estaban envueltos, eran a lo largo, se guardaban envueltitos, pero uno tocaba y se hacía polvo. No estaban ni podridos ni nada, solo que el tiempo no permitió porque tenía otro tratamiento para guardarlos, entonces se tuvieron que desechar. Entonces comenzó a buscar alguna persona que pudiera, y se contactó con amigos que sabían que el doctor Mack Schmidt estaba otra vez de vuelta en la zona del Pantanal, vamos a decir, toda la zona, desde Cuyabá, desde Chapada de Guimarães, que no sé si conocen Chapada, queda pegado a Cuyabá, es un lugar hermoso, altísimo, que tiene unas cascadas. Él buscó para quedarse a vivir ahí, para comprar casa, inclusive se fue de vuelta a Alemania. Él era el director de la área sudamericana del Museo de Berlín, pero no le gustó lo que comenzaba en Europa, sobre todo en su país, ¿verdad? Comenzaba fuertemente el nazismo, y regresó al Mato Grosso, donde él, antes de ir a Europa, había comprado tierras, había invertido todos sus bienes que tenía de ahorro, y cuando llegó las tierras no existían. Los famosos capitanes de Mato Grosso se habían desaparecido y se quedó sin nada, solo con su pequeño sueldito que todavía conseguía que le manden de Europa. Y llegó a Paraguay, llegó en el año 1931 y le contrató el doctor. El doctor tenía sus colecciones en su casa, pero ya cuando llega él, se mudan al edificio que hoy es la Academia Paraguaya y la Sociedad Científica. El Triángulo le llamábamos, mal dicho, porque está entre las calles Artigas y Barbero. Barbero va y termina en el Parque Caballero. Y allí le dio en lo que comience a ordenar. Pero en el 32 llega la guerra del Chaco. Y por más que comenzó a ordenar las cosas de las colecciones que él ya tenía y que ya había comprado, muchas colecciones, en su mayoría él vio que eran etnográficas y arqueológicas. Entonces él es el que le dio la impronta, digamos, de un museo, no tanto de ciencias naturales, ni de historia, ni de nada, por más que de historia tenía pocas cosas, tenía algo de arte sacro y nada más, no tenía otras cosas. Entonces fue acrecentando el doctor Mack Schmidt con sus viajes a la colección. El primer viaje que hizo fue antes de la guerra a la zona del Pilcomayo, donde estaban los alemanes, justamente Oblatos de María.
y allí hoy son la Misión San Leonardo, ¿verdad? San José de Esteros y Laguna Escalante. De allí comenzó a traer algunas de las materiales, pero también se comenzó a preocupar mucho por seguir la revista de la Sociedad Científica y publicar sobre todo aquellos viajes que él había hecho también hacia la zona de Mato Grosso, donde desde el año 1900, porque comienza para hacer su tesis en la zona de los Arabac, en la zona andino-colombiana, y luego baja al Mato Grosso. Tenemos algunos, le voy a mostrar, están en la foto algunos de sus diarios, porque sus últimos años ya estuvo en Mato Grosso, donde trabajó con todos otros grupos y es lo que se conserva también en la colección fotográfica. Siguiente. Puse esa foto porque esa es típicamente una fazenda de la zona matogrossense. Así él trabajaba en la zona y tenían poblaciones indígenas y negros o caboclos. Y con ellos ella hacía sus de ir hacia el campo y buscar y tomar inclusive, ¿verdad?, el conocimiento de la cultura, de la lengua, de todo, y con un equipo de fotografía, de donde él tenía inclusive todo el equipo para revelar en negativo en vidrio. No todo para copiar, pero sí para revelar los negativos en vidrio, que son la colección que tenemos, alrededor de 900 negativos, de donde el Viggo Mortensen hizo el libro, ¿verdad? Eso me olvidé de poner la foto del libro, porque es un libro internacional que ni lo tenemos ya nosotros, ¿verdad? Relacionada con, sobre todo las fotos de Maca Schmidt, de sus viajes, más que nada ya en el Chaco. A él no le interesó tanto poner las fotos de sus viajes por la zona boliviana, andina, o inclusive la zona de Mato Grosso, más bien puso sí las de andina, algo. ¿Por qué? Porque ese va a ser su gran viaje que hace al terminar la guerra del Chaco. En el año 1935, ya ordenado casi el museo en la sede, pero que tuvo que guardar mucho, porque la sede de lo que es hoy la Academia de la Historia y todo, fue la Cruz Roja en realidad. Por eso uno de sus salones se conservan todos los nombres en el granito bordeado con bronce y dice Cruz Roja Paraguaya. Él hizo ese edificio porque lo hizo Barbero, es de la fundación porque era de él todo, como era toda la Cruz Roja también, que luego se canjeó con la Cruz Roja porque le devuelvan ese de la Cruz Roja de la calle Artigas y Barbero. Y entonces el comandante del ejército que llegó hasta el Parapití, cuando termina la amnistía, la paz, que fue siempre digo 12 y 14. El 12 de junio fue firmado, pero el 14 llegó al frente, ¿saben? ¿Verdad que eso fue como festejaron? Allí el ejército que llegó hasta el Parapití tenía que bajar para poder hacer y tratarse lo que fue la conferencia que duró hasta 38 en Buenos Aires. Entonces, para acompañar la mudanza de los chiriguanos guaraní que no quisieron quedarse en la zona por represalias con sus vasallos tapieté, tuvieron que bajar, ¿verdad? Y el doctor Maca Schmidt, con camiones del ejército y con apoyo de la sociedad científica, se fue hasta Machareti, ¿cómo se llamaba la otra ciudad? Ciudades que fueron bombardeadas por Paraguay, ¿verdad? Y que saben que se trajeron objetos de ahí que después tuvieron que ser devueltos como campanas de la iglesia y otras cosas, porque esa es la guerra, lastimosamente, ¿verdad? Y el ejército sí apoyó que se trajeran a este grupo, que es parte de los que están en el Chaco Central, Santa Teresita, otra parte fue hacia Pedro Pepeña y otra parte fue a la región oriental, hoy, entre comillas, desaparecidos. Un grupo de chiriguanos estaban sus descendientes en la región oriental. El contingente del doctor Maca Schmidt trajo muchas colecciones, entre ellas colecciones de cerámica chiriguano, de textiles, tanto chiriguano como tapieté,
trajo también, también de los Chané. Los Chané no bajaron, pero sí trajo objetos también Chané Arabac. También y lanzas, armas, de todo un poco, flautas serere, de todo que mantenemos en la colección. Parte de ese material que vino también fue compartido con el Ministerio de Defensa y con el Jardín Botánico, donde se perdieron totalmente esas colecciones. La que subsiste es la del museo, porque por más que nos fuimos a buscar en el Jardín Botánico, solo algún textil encontramos que reconocimos porque quien fichó todo, y sus fichitas eran unos hilitos con un cartoncito y con la letra de Mack Schmidt, la procedencia y el número, se conservó. Pero era antes de que de la casa alta del Jardín Botánico se mudara a la casa baja, que no es la casa que es el Museo de Ciencias, sino es la parte de atrás donde se perdió el herbario, que habrán visto, son las noticias también, que el herbario Rojas, Teodoro Rojas, se perdió totalmente ahí. Decía, ahí, está ahí, pero es un cúmulo de humedad. Bueno, entonces esas colecciones que había un museo etnográfico en el Jardín Botánico y había esas colecciones etnográficas en el Ministerio de Defensa, ya hemos buscado para comprobar y no están, pero sí la del museo. Tenemos colecciones muy buenas de cerámica, que después más adelante creo que puse algunas para representar. Ahí le ven a él bastante anciano ya, aunque no era muy anciano, pero es que entender la edad, las enfermedades. Él murió de una enfermedad semejante a una lepra que contrajo en la zona de Mato Grosso y el mismo doctor Barbero le trataba con unas plantas que están plantadas en la casa de Barbero y en la Cruz Roja, o ex Cruz Roja, hoy Academia de la Historia, que se llama Chamugra, que ya la consiguió en Brasil, pero era de origen de la India. Y le hacía las inyecciones y le trataba con eso. El doctor Barbero era primero bioquímico, químico farmacéutico, era también el primero que trajo los rayos X a Paraguay, era radiólogo también y médico también de sanidad pública. Siguiente. Esa es una de sus fotos. La anterior también son sus fotos. Estas son algunas de sus fotos, como ven, típicamente la mujer chiriguana con sus... se me fue el nombre en guaraní, del mortero. ¿Cómo era? Anguá. Un mortero y con su ropa, que aunque parece que viste una ropa occidental, posiblemente es un tupoy. Las tinajas típicas de la zona, grandes tinajas y ponchos. Siguiente. Esas ya son las del año 1924-1928, cuando él hace sus trabajos entre todos los grupos del Mato Grosso, inclusive cercanos los de Bolivia, inclusive hasta los de la zona casi amazónica, con Xingu también estuvo. Huatos, hoy grupo prácticamente desaparecido, y otros grupos de la zona. Ahí está justamente con los grupos Huatos. Ahí se lo ve, claro, está mucho más joven todavía fuerte. Siguiente. Cuando el doctor Schmidt, digamos, se relacionó con el grupo también de la sociedad científica, se creaba lo que fue la primera institución que va a dar origen a la Facultad de Filosofía. Se llamó Escuela de Humanidades y quedaba ahí en la calle Presidente Franco, creo que a una cuadra de la catedral. Por ahí, en una piecita, comenzó tímidamente Humanidades. Y fue el doctor Mack Schmidt quien, con su propio manual, él escribió un manual de etnología general que luego la doctora lo traduce y publica. Comenzó a dar académicamente clases de una etnología general. O sea que es el primero que enseña antropología o etnología a nivel europeo, vamos a decir etnología en el Paraguay. Pero él ya estaba disminuido y enfermo. Él muere el 26 de octubre, casi unos días, del año 50. Sus alumnos
le hicieron el monolito que luce, porque para mí luce luego, en el Cementerio Internacional. Le grabaron en una piedra enorme, un basalto gigante de esta altura más o menos, los grabados que él fotografió en la zona de Mato Grosso. Los grabados rupestres que él ya había visto hace tantos años, 100 años atrás, que ahora los volvió a revisar todo, ¿verdad? Y a ver en la zona de Yazucabenda el Museo de Altamira. Pero el doctor Mack-Schmidt había registrado los de la zona de Mato Grosso. Y toman de la foto de lo que tomó Mack-Schmidt de esos grabados y le graban. Hasta lo que pudimos investigar, los alumnos que mandaron a hacer el monolito le encargaron a un escultor boliviano que vivía en Paraguay. Y no puedo averiguar el nombre. Otra cosa que quiero que me ayude. ¿Entre quién habrá sido un escultor que esculpió esa? Es así, es bastante, es como un gran óvalo, como un huevo del revés, así puesto así grande sobre su tumba en el Cementerio Internacional, que es el primero que está sobre, ¿verdad?, la avenida Mariscal López y Choferes a la derecha. Y se entra más o menos unos 40, 50 metros y a la derecha el primerito, así lo es, se diferencia de todos. Y que nosotros mantenemos en nuestro, así como el de Susni. Inauguró la cátedra en el 48, pero no fue más que ni 2 años, 1 año enseñó, 1 año y poco. Llegué a entrevistar a un exalumno, se acordaba poco, se imaginan que tiene que ser, bueno, un hombre de más de 95, hoy ya fallecido, y me dijo, sí, yo lo veía, y yo veía cuando él después enfermó y me iba a visitarle. Él vivía sobre la calle España, en la parte de, al lado mismo el edificio Carímico, y un estacionamiento tan es de la fundación, y ahí él sentadito con un mate estaba, y nadie se le acercaba porque tenía mucho temor de su enfermedad. Es así que cuando él fallece, parece que las hermanas de Barbero tuvieron tanto miedo porque mueren con 3 meses de diferencia. El 14 de febrero del 51 muere el doctor Barbero, que hicieron quemar muchas cosas de Mack-Schmidt. No tanto de Barbero como de Mack-Schmidt. Después les cuento esa anécdota. Siguiente. No sé, disculpen cuánto tiempo tengo. ¡Socorro! Porque me parece que voy muy lento. Quiero que hablen, por favor, no me dejan hablar sola. Se funda la Asociación Indigenista del Paraguay, que aunque llevaba el nombre de indigenismo y que sea, bueno, cuestionado el indigenismo y todo, sin embargo, eran pioneros en el Paraguay para la preocupación, aunque decían en sus estatutos, era civilizarlos, pero bueno, era lo que se pensaba, pero la preocupación estaba, que eran pueblos que tenían en minoría y en problemas de tierras, en problemas de salud y de todo, y en el año 42 se crea ya esa asociación a la que van a después también sumarse inclusive la doctora Susni en mucho tiempo como a la sociedad científica, ¿verdad? Entonces, en ese grupo de la asociación indigenista habían muchas personas que trabajaban fuertemente en el campo por las cuestiones relacionadas sobre todo con los problemas de los pueblos que para esa fecha no tenían casi nadie tierra. Todos tenían graves problemas de ocupación de donde los echaban, de cuánta estancia estaban. Y entonces esa va a ser la preocupación principal de la asociación indigenista, regular tierras, que sigue siendo hasta hoy, ¿verdad? Porque era el problema principal, sin desmerecer que hayan tenido, ¿verdad?, esas ideas todavía de decir civilizarlos, pero bueno, era lo que estamos hablando de hace casi 80 años atrás, ¿verdad? Bueno, al fallecer el doctor Mack-Schmidt y el doctor Barbero, el museo había quedado un poco guardado. Estaba guardado en ese edificio porque justamente por la guerra también se había guardado las colecciones en su mayoría.
Las hermanas del doctor Barbero, María y Josefa, dos maestras que tenían muy buen asesoramiento de dos grandes, o tres en realidad, porque hay tres grandes abogados que van a asesorarles para hacer una fundación para seguir la idea del doctor. El doctor Barbero había pedido desde antes, él posiblemente para septiembre del 50 también, cuando murió inclusive Mack Schmidt, ya estaba impedido. Había tenido una ACV y bueno, termina muriendo el 14 de febrero. Pero las hermanas rápidamente, en el 29 de junio del 51, constituyen una asociación sin fines de lucro que luego se va a llamar la Fundación La Piedad. Piden asesoramiento inclusive a Italia porque ellas eran comendadoras italianas, ellas estaban casadas con italianos, sobre todo una de ellas estaba casada con un odontólogo, Viola, que también tenía mucha herencia que no iba a ir, que se iba a ir también si se perdían al Estado. Entonces se formó la Fundación La Piedad para preservar todo lo que habían hecho. O sea que ellas en vida renuncian a sus bienes. Y el doctor Viola también, que acompaña muy fuertemente todas las actividades que había emprendido el doctor Barbero en cuanto a beneficencia y cultura, porque entre ellos la Cruz Roja es una de sus obras más grandes, con una construcción inmensa, inmensa, todas obras del arquitecto Alfaro, inclusive el museo. Y entonces, en la Cruz Roja, él tenía a hermanas religiosas, que eran las educacionistas franciscanas de Cristo Rey, que estaban trabajando también con los oblatos en la misión de San Leonardo, pero en la misión también de los franciscanos de la Ixí Formosa con los tobas. Y se cuarteaban con las hermanas religiosas de Formosa sobre todo, y le contaron que había una eslovena que estaba trabajando con los tobas lingüística. La doctora había llegado en marzo del 47 a Buenos Aires y se había comenzado a contactar con las personas, posiblemente primero creíamos que era con el Museo de la Plata, no encontramos, pero parece que fue con el Museo Etnográfico, donde estaba Imbeloni, el famoso Imbeloni, italo-argentino. Pero no, ella misma me dijo, acá voy a hablar a veces con conversaciones, yo había huido de los ismos, no quiero seguir con peronismos, me dijo, y preferí irme al campo. Y vino, se presentó en Resistencia, tuvo contacto con un obispo que le dio los pases para trabajar con los tobas y le llamaron las hermanas para que venga a Paraguay a entrevistarse con el doctor Barbero, pero llegó el 15 de marzo del 51, un mes después que él falleció. Las hermanas le contrataron igual, pero le dijeron que el trabajo que hacía en el museo no tenía remuneración y que para poder trabajar por la mañana iba a ser recepcionista del Instituto del Cáncer. Y lo fue, durante 5 años. Todas las mañanas ya se iba a ser recepcionista de los enfermos que llegaban al Instituto del Cáncer Josefa y María Barbero, que hasta hoy está, pero que luego dio origen al Hospital del Cáncer porque uno de sus médicos, muy amigo de Barbero, era el famoso doctor Riveros. Entonces ella, mientras tanto, el edificio donde estamos se había quedado inconcluso por la guerra. El doctor Barbero no pudo concretar el edificio que él quería para sus instituciones culturales y poner ahí todas, y que estuvieron ahí luego Sociedad Científica, Asociación Indigenista, Academia de la Historia y el museo. En un momento estuvieron todas las instituciones, hoy siguen ahí solamente la Asociación Indigenista al museo porque la fundación consiguió recuperar ese edificio donde después, en el año 97, se fueron ahí, la Academia de la Historia y la Sociedad Científica. Entonces, mientras tanto, las hermanas, con administración ya de la Fundación La Piedad, de a poco fueron terminando el edificio que había quedado solo, hasta los que conocen la sala de lectura. Se construyó totalmente el piso de arriba, que es el piso donde está el museo propiamente, con la galería ya cerrada, no abierta como la que está abajo. Pues tenemos 3 niveles, un nivel que parece sótano, que está y da a la calle Gondra, y
la entrada tiene una escalera y era todo el piso que es hoy la parte que es la biblioteca y la sala de lectura. Se construyó todo y el 20 de marzo de 1956 se inauguró. Lastimosamente no pude poner un video porque en el año 33, en plena guerra, se inaugura el museo dentro del edificio de la Cruz Roja Antigua. Y hay un videíto que encontró el padre Hugo, el director del Museo de Arte Sacro, porque está Juan Sinforiano Bogarín, y en el video está hablando Mack Schmidt en la inauguración. Cada vez que hablo se me repirimba, porque verle hablar a Mack Schmidt en la inauguración es emocionante. Está el presidente, está Monseñor Bogarín, están todos. Increíble es la inauguración que fue, para que vean la personalidad que tenía el doctor Barbero, ¿verdad? Y la importancia. Durante toda la guerra del Chaco, él fue el encargado de todas las ayudas de las legaciones extranjeras y de la Cruz Roja para la guerra. Fue muy, muy importante. No fue al frente, ya estaba grande, pero sin embargo estuvo allí. Entonces, cuando llega la doctora, sus trabajos primero en esos 5 años, son casi sin registro ni nada de foto, pero sí de producción, porque no tenía para nada. Inclusive me decía, el primero que me ayudó fue Belayev para irme a los Macá que estaban en Chacoí, que estaban enfrente, se iba uno hasta el Botánico y de ahí cruzaban una lanchita con ellos mismos, que fue lo que se hizo después en la época del boom del turismo de los años 70, 60, 70, que te llevaban a ver a las Macá, que se sacaban la ropa, ¿verdad? Para sacarse fotos. Eso, nosotros que estamos de esa generación sabemos cómo se los usaba, ¿verdad? Entonces el general Belayev le dijo, sí, vaya a trabajar con los Macá. Y va a ser su primera publicación, aunque el primero de todo fue en la misión con las eslovenas en San Leonardo, o sea, sobre el Pilcomayo. Y son sus 2 primeros materiales publicados en el año 54 y 55, que se llama Morfología, creo, de la lengua Macá, y el otro de la lengua todavía Chulupí y Nivaclé, porque ella ya es la primera que va a recopilar o reconocer la lengua, o sea, la etnia como Nivaclé. Es la primera que escribe Nivaclé encima, porque todavía Mack Schmidt escribía Chunupí, como decían otros también. Aluslay también, y otros nombres más. Entonces, el general Belayev les daba para que lleve hasta los Macá unas bolsas de arroz, de hierba, de azúcar, y se iba por la vía del tren caminando, la doctora con sus bolsas hasta el Botánico, y de ahí iba hasta la costa del río para cruzar. Mi zapato ya tenía agujeros y tengo que poner leucoplasta, me decía así fuerte. Todo lleno de leucoplasta mi zapato, y así me iba caminando. ¿Por qué? Porque las hermanas religiosas me daban el leucoplasta del sanatorio, del hospital, para poner por mi zapato. Así trabajaba al comienzo. Y como les digo, 5 años, hasta el 56, como recepcionista en el hospital. Cuando en el año 56 ella consiguió montar el museo con mucha precariedad, creo que puse, no, eran sobre cajones y cosas que conseguía de lo que había sido, inclusive cajones de la guerra. Hasta había un cajón que después desapareció, que tenía hasta una esvástica, todo tapado con telas, y así puso, y así montó su primer museo en el 56, que fue una inauguración importante porque salió mucho en la prensa, fue invitado hasta el presidente de la República. En el 56 ya era Stroessner, pero él le mandó a un emisario. Y ahí ella planeó sus primeros viajes grandes. Hizo el plan de su primer gran viaje al Alto Paraguay con la sociedad científica y con 2 científicos, uno de ellos un italiano, Lucio Tarsia, que era herpetólogo y que acompañó todo ese viaje a la zona de los Chamacocos. Todavía en ese momento, Chamacocos de Puerto Diana y otros puertos de lugares, y que también aprovechó, sí, ahí está. Ahí no es ese el lugar, pero comenzó ya también en el 56 arqueología.
Su viaje fue entre el 56 y 57. En total fueron 17 viajes de campo hasta el año 76, cuando decidió no viajar más. Ya no se sentía como para seguir viajando, no era muy mayor, pero ya le pesaba ir a hacer tantos trabajos de campo. Y de todos sus viajes de campo produjo investigaciones, lingüística, pasó por la lingüística, pasó por la etnohistoria, por la historia social, por la cultura material, por la arqueología, abarcó todas las ciencias. Cada material que publicaba tenía una especialidad. Ella llegó a la vuelta de los chamacocos y en enero ya en Asunción ya dio una conferencia, ya sobre los mitos chamacocos. ¿Sabe cómo la habrán entendido? Sabemos la difícil de entender el mito amazónico de los chamacocos. Pues sacaron de ahí su primer comentario, bicho raro. Y le dijeron, no la entendieron nada. Inclusive su primera conferencia que dio, apenas llegada, que dio sobre teoría antropológica. Eso sí que menos la habrán entendido. En el Ateneo dictó y también sacaron el comentario, bicho raro. Pero bueno, ella siguió su fuerza con el apoyo siempre de la Fundación La Piedad y la Sociedad Científica, de sus amigos cercanos como Juan Bollino, que le apoyó tanto, y con todos sus alumnos, porque apenas llegado al poco tiempo, el decano, vamos a decir, ya era Facultad de Filosofía, Juan Vicente Ramírez le llamó para dictar cursos libres. No era todavía profesora, pero dictaba cursos libres relacionados con lingüística, con antropología, con historia social, con todo lo que pueda ser la etnohistoria del Paraguay. Y así después ya fue, Gato fue uno de sus primeros alumnos entre esos grupos, y después ya le contrataron para ser profesora de la cátedra de arqueología, se llamaba, y etnología americana en principio. Luego ella le dio más el de hacer paraguayo, porque en realidad también le dieron antropología general. Pero en el año 63 al 65 ya vinieron para la Facultad de Filosofía extranjeros. Llegó uno de México, Leonardo Manrique Castañeda, luego llegaron dos norteamericanos, Charles Wicke y, ¿cómo se llamaba aquel que escribió sobre el cura del pueblo? Era del grupo de Julian Stewart. Hicks. Él también, y entonces allá le sacaron la cátedra de antropología. Ella siguió solo con la arqueología, etnología americana, pero ella le dio su impronta de una etnología general del Paraguay. Y daba todo lo que hoy día la facultad se da en dos cátedras, todo es arqueología aparte y la etnohistoria o etnología general paraguaya es otra. Así que se tuvo que dividir esa gran cátedra que ella dictó hasta el año 85, donde ya se sentía cansada, ya le habían hecho varias, ¿cómo era que se dice cuando te recursa un alumno? No quería que ella les tome porque era bastante exigente. Bueno, yo fui del grupo anterior al año que dejó. Entre ellos, por ejemplo, un como Alfredo Seifer, que le recursó, no quiso que le tome ella el examen, inclusive en lengua alemana, y le decía, él no habla alemán, me decía, ¿cómo va a rendir si él no habla alemán? Me decía. Bueno, era bastante severa, bastante rigurosa con la ciencia. Ella venía de una formación científica muy sólida, que le costó porque se forma en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba en el año 39, con 19 años recibiéndose de bachiller, y apenas en el 41 ya era licenciada en 4 especialidades en la Facultad de Filosofía de Ljubljana. Entre ellas era justamente arqueología y todas las ciencias ligadas a la historia nacional, a los pueblos del este sobre todo. Su gran sueño era ir a trabajar en los Urales. Su especialidad que hizo en la Pontificia de Roma, con permiso del Papa, era
lenguas orientales. Tenemos los certificados de lenguas orientales con un famoso profesor jesuita, Furlani, que es el que luego la acoge a ella cuando ella viene escapada de su patria y se asila en Roma, ¿verdad? En el año 45 y en el 47 es para venir con los emigrados a la Argentina. Siguiente. Bueno, volviendo a las colecciones. Las colecciones del museo, por eso puse, porque justamente esto es lo que ahora estamos totalmente moviendo todo, porque la parte arqueológica era la más olvidada, dejada en depósito. Tiene una historia muy antigua que viene desde la época del doctor Barbero, y el doctor Barbero compra una colección muy grande y muy importante a los herederos de Bertoni. Compró parte de su biblioteca, inclusive la Biblioteca de Ciencias Naturales. Tenemos libros muy antiguos suizos. El Hortus Brasiliensis, por ejemplo, tenemos. No sé si saben, ese es el libro de todas las colecciones que hizo Pedro II de la flora, sobre todo de las palmas de Brasil. Y una colección muy grande arqueológica y etnográfica. Entre ellas, muchas de estas urnas son de la zona del Alto Paraná, que tienen más de 100 años de un rescate. O sea, son colecciones que no tenemos una excavación sistemática, pero que se conservaron y hoy son históricas, ¿verdad? O sea, el museo es un museo más que nada de referencia como la arqueología histórica en el Paraguay. Siguiente. Bueno, entre todas las especialidades de Susni, las primeras que hizo desde que llega a Formosa en la misión Laichí es la de la lingüística, porque con la lingüística no tenía problemas políticos, decía ella. Con la lingüística podía aprender también todo lo que hace a la cultura. Por eso uno de sus últimos libros de lingüística, no el que hizo, que publiqué póstumo, sino el último del año 76, creo que es, que era el de los lenguas mascoy, pero ella ya le decía en let, se llama Su hablar, su pensar, su vivencia. La estructura de la lengua es tu pensamiento y es tu actuar. Entonces, ella casi siempre, en toditos sus viajes, sus primeros trabajos fueron lingüísticos, etnolingüísticos en general, y con los famosos frasearios etnográficos. O sea que uno puede hacer una investigación etnográfica a partir de sus tomas en sus libros y en sus materiales, no simples diccionarios, porque a ella le gustaba decir frasearios. Sí hizo diccionarios también, por supuesto. El último viaje en el 68 va a ser el diccionario Chamacoco, por ejemplo. Y también en el 63 los diccionarios H. Guayaquí. Pero siempre toda la parte lingüística relacionada con el pensamiento y con la vida cultural, con la cultura y con la cultura material. Entre sus casi 80, sí, si contamos con lo que publicó en esloveno, solo apenas llegado acá, son más de 80. 77 estamos registrados en Asunción, en Paraguay, y algunos y otros en el exterior, como cuando hizo su conferencia de incorporación a la Academia de la Historia, o lo que publicó en el suplemento antropológico, o lo que publicó en Estudios Paraguayos, o lo que publicó en el de Suiza, cuando se incorpora también como académica en Suiza. O sea, sí hay varias otras publicaciones que completan de 77 a más de 80, con los que después tardíamente, cuando ella falleció, encontramos, y que gracias a la ayuda de una eslovena argentina nos tradujo, no muy bien, pero ya es para entender lo que eran sus primeras impresiones de sus primeros trabajos entre los indígenas, por ejemplo, entre los lenguas, que ella había ido a los lenguas antes de ese viaje del 76, pero que no teníamos ni fotos ni nada. Después va a irse otra vez tardíamente cuando fue, creo que todas esas fotos que vos tenés, esas que están bailando los hombres con todas sus ropas de vaqueros y todo, pero eso ya es en la estancia Santa Juanita, entre los Sanapaná. O sea, la mayoría de sus trabajos primeros fueron esos, fueron lingüísticos, ¿sí? Bueno, esa foto es
del año 60, es entre los ayoreos, en el Fortín Batista, recién salidos del monte, a donde fue con los salesianos. Es allí donde ella toma contacto y que en esta revista Ñandé sale así, una antropóloga peligro de muerte, salió los titulares. Se sublevaron, dicen los grupos. Sí, y se hubieran sublevado si es que ella no hablaba la lengua de ellos, porque ella no se iba a ningún grupo sin primero estudiar la lengua. Y para ir a los ayoreos no había lengua ayoreo. Estamos hablando de grupos que en ese momento recién estaban saliendo de la selva. Entonces ella estudió y pidió y compró en microfilm los diccionarios del Padre Sea de los Samucos, de San Ignacio de los Samucos del sur de Bolivia, que se funda en 1723, creo. Entonces, con ese material ella se preparó para hablar y se entendió con el mismo cacique, vamos a decirle, el líder que se llamaba Heroi y que fue el que les protegió. Y es preferible, decía ella, que me protejan los indígenas y no los soldados, porque si no teníamos que correr, porque sus rifles que tenían no tenían ni cerrojo ni bala. Estaban custodiando un fortín sin nada, muertos de hambre encima. Así decía ella. Ella tenía que llevar para que coman los soldados. Y ella pide en sus cartas a veces que por favor le ayuden a salir a esos lugares con carreta o con lo que sea, ¿verdad? En la zona del Chaco, al menos lugares muy alejados. Siguiente. ¿Hasta cuándo hablo y después descansamos? Después ya, no. De todos sus viajes ella se preocupa por acrecentar el museo. Y es ella la que le da una nueva forma al museo. El museo era muy precario, tenía unas vitrinas de madera obsoletas y comenzó. Y era maravilloso ver cómo en toda la correspondencia ella, como una arquitecta, diseñaba la vitrina y le decía de qué tenía que ser, cuánto de medidas, cuánto el hierro, cuánto el vidrio, todo. Y comenzó a cambiar todas las vitrinas del museo. Prácticamente todo lo que tenemos hasta ahora, a no ser los dos grandotes que tenemos, más todos los muebles del museo que tenemos, 3, que eran de la farmacia de Barbero, se conserva todo. Porque el primero, al entrar en la sala de exposiciones, el más grande que tenemos, cerámica, eran también de la farmacia de Barbero. Y los mueblecitos pequeñitos que tenemos, 2, eran esos que los médicos tienen para tener acá sus medicamentos. Con eso se comenzó el museo. O sea que eso ya es lo también de museo, objetos de museo. En la foto de abajo, ella está en Itacurú, con los todavía llamados en ese momento Chiripá, Abacatote, donde está con una mujer y 2. El que está a la mano acá derecha, digamos así, era un líder de los, era un paye, un chamán de los Abá guaraní, muy conocido, muy famoso. Ahora no recuerdo el nombre, pero sé que es uno que tuvo un grave problema con él. Me va a venir el nombre, Pablo Vera. Era famoso. Tuvo un grave problema con Cadogan por la plata. Después van a ver eso. Siguiente. Bueno, el museo antes y hoy, ¿verdad? Porque en realidad ella, y comenzando por Mack Schmidt y siguiendo todo lo que ordenó Mack Schmidt, ya comenzó la biblioteca, con la biblioteca del doctor Barbero, con la biblioteca Mack Schmidt. Él le dio un orden que no podemos sacarnos hasta hoy ese orden. Nosotros no tenemos un sistema decimal, no tenemos nada. Es una forma todavía mecánica de buscar en el fichero. Él comenzó dándole el orden por tema, por ejemplo, la E. ¿Qué es la E? Toda la etnología. ¿Qué es la E? L, la lingüística. La E, A, arqueología. La H y HH, historia del mundo. Y así se fue ordenando con un número principal de inventario, que estamos más de 20.000, y un número por colección. O sea que la E está alrededor de los 4.000, la L está en los 400 y así. Todo eso. Se comenzó a poner en un sistema donde toda la E y la H se pudo llevar a digital. Están los números todos. Pero
hasta hoy no es muy práctico ni servible. Seguimos usando el ficherito y encontramos todo. Entonces, la biblioteca tenemos en un lugar propiamente apartado. Cuando en el 97 la Academia de la Historia y la Sociedad Científica salen del edificio, nosotros ganamos todo lo que era de la academia y ahí entonces se sacó de adentro de la sala de lectura a la biblioteca, porque él todavía llegaba y podía ver los libros así, ahí a mano. Uno podía sacar los libros porque estaban todos en la primera sala de lectura. Igual si era un extraño, no hosticio, pero si era un extraño y tocaba un libro, saltaba y le pegaba un grito que yo tenía que correr para calmarla porque no podían tocar nadie ni un libro si no pedían, y no se pedía por el cuaderno, que se pedía por escrito. Hoy no hay ese problema porque están a resguardo en las zonas ya siguientes, que después vamos a ver porque están ahí las fotos. Y tenemos entonces la sala de lectura y la sala de propiamente donde se guardan y donde se procesa también la restauración de los libros, que es hecho a pulmón por los dos chicos que tenemos y atiende, porque ese sí es un grave problema que tenemos en el museo, que somos pocos, pero nos arremetemos como podemos. El museo propiamente es el último piso. En el último piso está la exposición permanente. Luego se creó la línea de tiempo que fue inaugurada en el año 22, pero en realidad veníamos desde el 20 que tenía que haber sido y la pandemia no nos permitió, que era por los 100 años de SUSNI, que fue en el 20. Y que nos paralizó, pero no se paralizó porque pudimos seguir trabajando a puerta cerrada con Gabriela Zucolillo, que es la creadora de todo eso, y que la fundación entendió y se montó la línea de tiempo, que el sábado a las 8:30 Gaby va a hacer otra vez otra guía de esa línea de tiempo, y que es la que luego va a salir un libro o varios libros, porque tanto material se ha revisado, que va a tener para muchísimos, para homenaje a tal obra de SUSNI, porque en realidad 45 años, mucho más que Schmidt y que Barbero, el museo le debe su impronta y su conocimiento y su difusión y todo a la doctora Branislava SUSNI. Y ahora justamente es en el último piso, en la última sala, que era luego exclusivamente de cerámica, es la que se está montando la reserva visitable. Gaby Zucolillo pasa justamente. La reserva, que es arqueología, solo la arqueología. La parte de los otros objetos siguen en los depósitos en el subsuelo, donde gracias al edificio antiguo que tiene paredes de 60, porque es todo de ladrillo, no hay losa, sino que hay bovedilla. Entonces no se pudo hacer más de ese otro piso porque atrás pasaba el tren y el edificio temblaba todo cuando pasaba el tren. Corra, cierra las ventanas, señora, me gritaba porque entraba toda la chispa. Cuando se abrían todas las ventanas, yo tenía que correr a cerrar todo. Y bueno, cuidar de eso. No pasa mal el tren, pero era peor porque pasan más autos por atrás y pasan mucho por España, y el edificio tiene su sentimiento, pero tiene su solidez. Entonces, los depósitos son muy adecuados, pero no tenemos suficiente espacio todavía para todo lo que tenemos y soñamos con tener más espacio. O sea, no puedo decir, quiero ir que se vaya la IP de ahí. Siguiente. Esos son los dos muebles que son de la farmacia de Barbero. Esos son históricos. Esos muebles no se pueden ir de ahí, esas vitrinas. Esos quedaron desde ahí. Esta es la primera parte donde están las colecciones de cerámica. A ver si la otra se ve, las chiriguanos. No, ya no se ven. Ahí se ve la canoa, que tiene una recolección del año 1935. La recogió una tía mía de Bahía Negra y donó al museo. Que casualmente cuando veo el inventario me encuentro. Y a ver si hay otra exposición, ahí se ve mejor. En el fondo lo que se ven son los textiles, sobre todo los de abajo son los, ¿cómo es que se llaman? ¿Ríbalos? No, son esos para caballo, para llevar en la montura, un lado a otro. No, es tampoco lapero, porque es bolsa. Me viene en portugués y me parece muy feo que diga. Malas de garupa se llaman en portugués.
Mala de garupa, eso porque estudié algo en los gaullos, porque es tan raro los gaullos, los fanatismos que son. Y entonces esos son todos detraídos entre los chiriguanos, porque por ahí tenían mucha mula de carga. Siguiente. Justamente los penachos son penachos que ella trajo de el chamán Aita, que fue su informante de los chamacocos del año 56. El penacho que tiene las plumas es como una gran cofia que tiene todo hecho en diferentes plumas. Es un arte fabuloso, maravilloso. Ni una peluca es tan perfecto como eso. Y en las puntas otra vez de las, no son plumas, sino son cola de yurumí, tienen otra vez ataditos plumones rojos. Cada uno es una hermosura. Dos de esos tenemos, los dos pertenecieron a Aita. Abajo también hay más y arriba los tobilleras. Ese puse porque cuando los niñitos vienen de jardín, es divino. Son los que más preguntan. Porque tienen todavía esa candidez de ver y emocionarse y preguntar todo, ¿verdad? Y miraban y pedían y todo. Entonces a veces sí hacemos ceremonias para ellos donde puedan tener objetos que toquen. Tenemos muchos objetos que son de más para que sientan lo lúdico de él. Sí, siguiente. Bueno, estudiantes de medicina, que aunque dan antropología, dan muy poquito. Deberían dar mucho más. En realidad deberían, antes era el profesor nada menos que Ramiro Domínguez. Ramiro Domínguez se especializaba en darle más campesino, que es lo que necesitaban también. Siempre me acuerdo que me decía, les muestro dos películas maravillosas, las famosas películas de Dominique, que conoces al francés, Courage d'Ossé y, ¿cómo se llamaba la otra? Bueno, son dos películas divinas, de un francés que en los años 68, ¿verdad? O 65 o 68 filma. Y con esas daba las cátedras Ramiro Domínguez. Después, lastimosamente, daban folclore en vez de antropología. No confundan. Bueno, pero por lo menos cuando Raquel enseñó, la vicedirectora ahora, ella les traía a ver el museo y a dar una clase en el museo. Siguiente. Estudiantes de diferente tiempo. Esto creo que eran todos de historia, si no me equivoco. Siguiente. Y los de arte, que eso es lo que a nosotros nos da satisfacción cuando se sientan y comienzan a ver la maravilla del arte. Lastimosamente con la galería se sacaron todo lo que teníamos hecho por SUSNI con una famosa dibujante, la Von Bullock, que era dibujante del Museo Etnográfico del Museo de la Plata, que vino a morir en Paraguay y ella le dibujaba. Y son unos 40 cuadros que está para ser publicado luego también eso, que tenían todos los diseños. O sea, lo que ustedes ven aquí en esta vitrina es la cerámica chiriguano, por ejemplo. Todo lo estético de los chiriguanos estaba dibujado. Todo lo estético de la cestería, o todo lo estético de los ponchos, todo estaba dibujado. Ni qué decir de las bolsas red de Caraguatá que tienen tanta variante según los grupos étnicos, ¿verdad? Siguiente. Y también exposiciones temporales. Con motivo, esta es la galería donde hoy está la línea de tiempo, después les vamos a mostrar. Bueno, así teníamos, arriba se ven los cuadros, esos cuadros eran los diseños y abajo ella mandó a hacer para poner fotos. Esas fotos se cambiaban cada tantos años y se ponían diferentes momentos de ella, sobre todo el mito, toda la ceremonia chamacoco o otros grupos, otros autores y a veces otros que no eran de Paraguay, inclusive ella gustaba mostrar. Este fue con motivo de el 90 años del museo y Ariel, nuestro encargado del museo, diseñó una pequeña muestra nada más de algunas colecciones, porque sí, las colecciones de textiles, que tenemos más de 350 textiles, los que fueron fichados. Hay dos valijas que no podemos tocar, porque vienen de la época anterior inclusive a SUSNI, donde aquellos ponchos que trajo Mack Smith le pusieron Gamexane.
están cubiertos de Gamexane. Cada vez que abrimos, por más tapabocas, se cierra otra vez y llevamos. Ya le dije para ver con mi hermano, que es químico industrial, ¿qué hacemos? Guarda, me dice, no podemos tocar mucho, está muy contaminado. Gamexane, ustedes ni conocen lo que es eso. Es Garmesan, decíamos, te ibas al almacén y comprabas Garmesan en bolsita y le echabas hacia tu hormiga. Tóxico, 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 súper tóxico, y usábamos como si nada. Y se ve que se les apolilló el textil a ellos, porque le viene de la época de Mack Smith eso. Y entonces le pusieron así como capa de Garmesan. Pero aún así, en el proyecto siguiente, creo que está después, no, este es lo que era parte de la investigación para esta exposición, porque se pusieron las diferentes variedades del textil chaqueño, desde la manta y el poncho, o también las fajas, o las bolsas, todo eso se puso. Siguiente. Bueno, los textiles, después vamos a ver esa la parte del proyecto textil. El proyecto textil fue una iniciativa de la encargada de la colección textil, o en realidad de la reserva del Museo Etnográfico Ambrosetti de Buenos Aires, Alfonsina Elías. Ella vino para un congreso, conoció el museo y se quedó maravillada cuando vio las colecciones que teníamos de textiles. Le dijimos, pero esto que está puesto acá es lo mínimo, no podemos poner, pues justamente es lo más difícil de guardar y conservar. Y nos dijo, yo quiero hacer un trabajo con ustedes, le voy a presentar un proyecto. Nos presentó un proyecto, duró 5 años, y entre Ariel y ella revisaron se revisó toda la colección textil íntegramente, desde las bolsitas más chiquitas hasta las más grandes. Tocamos también, no es textil, pero es importante, las bolsas red de Caraguatás, también entraron en ese proyecto todo lo que fuera material relacionado como bolsos, redes y ponchos y mantas y bolsas y los, no me viene el nombre de eso, que es la carguera. Y entonces se llegó a una publicación, que es justamente el catálogo de los textiles, que aunque las fichas que están allí no son la totalidad de los textiles, se registran a cuánto textil se llegó, ¿verdad? Sin haber tocado lo que están guardados. Bueno, entonces la mayor cantidad de la colección está en la reserva. Las reservas son estos depósitos que, aunque tienen unas ventanas, ahí se ve el grosor de la pared. Se puede ver así. Esta justamente es la que da a la calle Gondra, donde están los materiales pequeños de cerámica, no los grandes. Y esta es lo que es cestería, madera y cuero. Hoy estos ya están todos revisados para también ver al menos la cerámica de subir a la reserva, pero no se tocó todavía esta parte de las pequeñas. Siguiente. Y como el final del proyecto, que es este proyecto que se debe a Mirta Alfonso Monjes, la arqueóloga del Museo de Itaipú, con fondos del FONDEC, presentó un proyecto para recuperar toda la colección de los depósitos, inclusive la que estaba en exposición, para hacer una reserva visitable. Ya tenemos 3 alumnos que colaboraron con nosotros, porque se hizo mediante la universidad, la Facultad de Filosofía de la UNA y la FADA de la UNA como extensión universitaria. Aunque terminó el proyecto, los alumnos siguen yendo a colaborar, siguen ayudándonos todos. En los que se imaginen fue el proyecto. Allá, por ejemplo, hay una que cosió a máquina todos los días. Maravilla nos hizo. Todas limpiaban, ensuciándose todo. Claro, se les proveía tapaboca, guante delantal, todo lo que sea para cubrirse, porque se tuvo que limpiar íntegramente. Inclusive se mandó al laboratorio porque se encontraron hongos en alguna cerámica, que eran hongos y líquenes bastante antiguos, pero que podían haber sido dañinos, a lo mejor sus esporas, pero no pasó a mayores, por suerte. Así que hasta eso entró dentro del proyecto. Esta es ya cómo va a quedar. Por supuesto que falta mucho ahí cargar. Abajo faltan cargar las grandes, se están poniendo, y en las cajas se guardaron las vasijas pequeñas, que para eso se hicieron
todas las costuras, se cosieron bolsitas de 2, 3 tamaños y todos con velcro para ir guardando y poniendo adentro con separadores de espuma. Allá todavía se estaba armando el más grande. Hoy ahora ya está, a esta altura de esta tarde ya se habrá puesto casi todo porque tenemos que estar listos para el sábado siguiente. Otra de las formas de la reserva fue también resultado del proyecto de textiles. El proyecto de textiles abarcó no solamente la publicación, sino también ver cómo conservar, y gracias al conservador del Museo Etnográfico de Buenos Aires, con Ariel, nuestro encargado del museo, diseñaron este mueble. Siguiente, estos muebles que se sacan cada tanto. Lía llevó a sus alumnos para mostrar y se les mostró cómo están guardados. Siguiente, porque ahí se ve. Justamente esta es la visita de la directora al Museo Etnográfico de Ljubljana y les mostramos y sacamos afuera cómo se guarda. Se enrollan en unos cilindros que tiene una espuma, tiene todo con lienzo, pero lienzo lavado, muy lavado. Se lava hasta sacar todos los aprestos y se envuelve otra vez. Está cubierto, totalmente cubierto, y es lo único que se hace, pero fuera de todo, con bolsitas colgadas en naftalina. Hasta ahora no podemos encontrar otra cosa que no sea la naftalina. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son nuestros fuertes también? La documentación. En este caso, por ejemplo, es la documentación de la habitación de Susni. Fue para justamente la línea de tiempo ordenada, totalmente digitalizada y totalmente ordenada, porque en realidad teníamos poco ordenado, estaba guardado. Entonces, todo eso que ven es su cama, en su pieza, todo lo que había de su documentación, que es lo que dio origen a la línea de tiempo. Y en la documentación también tenemos documentos de Bertoni, y hoy día nos están donando así personas que llegan y nos dicen, ¿puedes guardarme esto? Me trajo un amigo, toditas las cartas de madrina de guerra de sus padres. Y así me fueron trayendo también las cartas de madrina de guerra de mi abuela. Un primo me trajo. ¿Qué hacemos? Te dejo al museo. Me decía así. Estamos haciendo también un acervo documental que a veces en las casas cuando mueren los abuelos se pierden, ¿verdad? Entonces también tenemos una parte importante de la parte que es documental. Siguiente. Bueno, y esta es la línea de tiempo. La invitación fue esa, ¿verdad? De la apertura. No fue en el 20, por supuesto, fue en el 22, en el mismo día de su cumpleaños, el 28 de marzo, pero del 22, y estaban allá en la entrada al topar con la escalera la doctora Susni, Maque Schmidt y el doctor Barbero. Y la línea de tiempo abarca todos los metros que tiene la galería arriba, que eso en la forma de U o V. Así está todito. De este lado que uno entra a la izquierda es propiamente la línea de tiempo, el tiempo que ella vivió acá. Y del lado de la derecha son sus viajes de campo ahí sí hay más fotografías, porque sí ella desde el 56 consiguió tener una cámara fotográfica, una reflex que pudo hacer las fotos en negativo 6x6 con una nitidez muy buena. Siguiente. Bueno, esa es la sala de lectura que el año pasado se convirtió en teatro y para nosotros fue una experiencia emocionante porque no pensamos que podíamos haber hecho allá está uno de nuestros colaboradores de ese teatro, me alegra verte. El sonidos muy especiales y que cambió totalmente nuestra estática sala de lectura, ¿verdad? Fue bastante mágico para nosotros. Siguiente. Las salas siempre también son momentos de cuando vienen para las visitas guiadas de los alumnos. Tenemos muchísimas visitas de alumnos. Los alumnos tienen que agendar porque si no, no podemos con tanta gente, no podemos subir más de 30 porque no podamos abasto. Entonces a veces vienen 100 niños como vinieron hace 15 días. Tenemos que dejarle por turno y entran y se quedan en la sala de lectura y ahí se les da la explicación también, todo de lo que es el museo, todo, y después van subiendo por grupos para guiarles en la sala. Siguiente. Ahí están los muebles. Esos muebles que se ven aquí arriba, esos dos, hay tres iguales, tienen 5 metros de una sola madera, de un solo tira tiene 5 metros.
todos en cedro, de la farmacia de Barbero. Hoy son nuestra biblioteca y nuestros depósitos y los cajones donde están la mayoría de las colecciones fotográficas, como los negativos en vidrio de Mackenschmidt. Y después fueron llegando diferentes muebles, se mandaron a hacer otros, esto hizo Susni, los claritos, y después ya comenzamos a hacer de metal, porque ya la madera es más difícil además de conservar y más limpio es el metal. Y aunque dicen que tienen que las bibliotecas están abiertas, yo veo acá que están también cerradas, el problema del hollín es terrible. Entonces siguen siendo cerradas para nosotros, en su mayoría. Hay también abiertas. Siguiente. ¿Qué proyectos tenemos? Las publicaciones. Las publicaciones de Susni son, como les dije, la mayoría 77. Ni qué decir la de Mackenschmidt, que también fueron en la Sociedad Científica, en la revista La Sociedad Científica. Y póstumamente le publicamos 2 libros que ella dejó en manuscrito. El último tomo de manuales del museo y uno que era de las lenguas chaqueñas. Esas fueron 2 publicaciones póstumas. Y luego nos pusimos también para publicar los 3 tomos de Una Visión, y con motivo del bicentenario, a iniciativa de Ticio, se iban a hacer los 3 tomos del Indio Colonial, quedó 1 y eso sigue en tintero. Ahí ojalá que podamos hacerlo también ya dentro del museo, porque la fundación tiene mucha, ahora es visible el museo y nos apoya. Entonces vamos a sacar otra vez 1, 2 y 3 de esos son las próximas reediciones, porque los libros de ella están todos agotados. Y de hecho, los 3 tomos azules, que son el primero, siglo XVI, XVII, este se lanzó en el 5 años atrás. Ya se está agotando, ya casi no tenemos. Así que tenemos que volver a hacer, y el libro del siglo XIX, que se hizo hace 1 año, también ya está, 2 años, ya está casi agotado. Ahí en la foto se ven nuestros grandes papitos de la antropología, el doctor Moreno Sorero y Melia. Y está el doctor Catoni, era presidente de la Fundación La Piedad. En los proyectos también, sigue como proyectos, no seguí cronológicamente, ella es Alfonsina Elías, la encargada de los textiles del Museo Etnográfico de Buenos Aires. Así trabajaron para hacer, todavía estábamos en el fondo sin los escritorios de los chicos porque los teníamos atrás, así que se podían hacer a pulmón las fotos, que para la publicación se tuvo que hacer todo de nuevo porque no era lo mismo hacer esto que para una publicación. Así que fue doble trabajo todo. Y ella vino 5 veces en los 5 años para completar el texto. Siguiente. Y ese fue el proyecto de Viggo Mortensen. Está revisando los negativos justamente de vidrio. Esas cajitas son los negativos de vidrio. Y de este lado son las copias de contactos de los negativos 6x6 de Susni. Así que ellos son los actores, Diego Villar y Federico Bosser, y el editor es Perceval Press, la editora de Viggo Mortensen. Se llama, se me fue el nombre, de los salvajes, algo de eso. Algo de los salvajes, el libro. No tenemos más ni para vender, se acotaron. Siguiente. Y también hizo el de Susni, y está en el tintero porque está tan ocupado que no puede. Primero quiere ganar premios, dicen. Bueno, el premio doctora Branislava Susni en el año 1999 nos plantearon al museo el director de cultura, que era Osvaldo González Real, con Gato Chase, con el padre Sanardini, y presentamos el proyecto a la fundación y acordaron que sí, y se hacía en un 50%, y se hace hasta hoy, en un 50% las 2 instituciones, pero la Católica ofrece la publicación de los ganadores en el suplemento antropológico, que es muy bueno eso. Y desde el año, hasta ahí dice 19, porque en realidad se acaba de instituir, porque del 19 se llegó a entregar la siguiente. Esta es la foto. Ahí está. Esa fue la última vez que tuvimos un premio a final en diciembre del 19. El año siguiente no pudimos más hacer, vino la pandemia, el SEADUC no pudo tener fondos y nosotros tampoco, nos cortaron así justito, y recién se lanzó en diciembre del año pasado para que sea
Premio 2023 y que ganaron conjuntamente el primer premio Cecilia, después el nombre, creo que es Gómez Cecilia, de Buenos Aires, sobre los Bororo, y Hannes Kallis, que Ticio trajo el trabajo, y Hannes Kallis falleció antes de ver que ganó el premio. Pero van a venir para el 4 de diciembre su familia a recibir. De todos modos, les toca la mitad del premio monetario y la publicación. Así que el premio sigue vigente y en diciembre lanzaremos el 20, va a ser la edición 20, porque en 2 oportunidades se tuvo que dejar para hacer que el premio bicentenario sea el doble de lo que era antes. Era solo 5 millones, se puso a 10 millones. Y desde ahí quedó 10 millones el primer premio, por suerte. Ya no cambió más después del bicentenario. Esperamos un año más para que los jefes aprobaran. Siguiente. La noche de los museos. El próximo sábado los esperamos. Se va a inaugurar la reserva visitable y también se va a hacer la visita guiada de la línea de tiempo. A las 7 es la apertura con un pequeño acto y el reconocimiento a nuestros estudiantes que colaboraron tanto. Hoy llegamos a contabilizar 45 estudiantes pasaron de las 2 carreras y 2050 horas hicieron en trabajo. 2050 horas, sumando cada uno, con uno de los alumnos de historia que superó las 250 horas. Ustedes saben quién es. Ya saben. Es un alumno de historia que se mudó, creo, al museo. Pero así es la maravilla de la educación, ¿verdad? Con el voluntariado de los estudiantes. Estamos súper agradecidos con ellos porque se desvivieron y con el cuidado y con la reserva de no comentar nada encima de eso, jamás. Bueno, ese es un día de la visita guiada y puse en especial porque la que está viendo es nada menos que la creadora de la exposición, doctora Branislava Susni, en Eslovenia. Es la antropóloga María Mojca Terceli, eslovena, antropóloga eslovena, que vino justamente en octubre del 19 con la directora del Museo Etnográfico para organizar la exposición, que tenían que haber ido colecciones, habían tenido que ir materiales de ella, personales y todo, y no pudo ir nada, se fue todo en forma fotográfica. Sí, querido. Este sábado, con motivo de la noche de los museos, a las 7 es la apertura de la muestra de la reserva visitable y a las 8:30 una visita guiada, después de la noche. Después, desde las 6 de la tarde hasta medianoche, como toda la noche en los museos, es la visita a la parte de la exposición permanente, cada media hora por grupos de no más de 30, ¿verdad? Porque si no, no damos abasto. Como el primer año, que fue en 2017, que tuvimos 800 personas. Nunca imaginamos eso y entre 3 nomás guiábamos y terminamos afónicos. No podíamos hablar más. Siguiente. Bueno, puse ahí porque en el año 2019, en octubre, vinieron la señora, estamos en la habitación de Susnia y esa es su habitación, quedó como un museíto dentro del museo, donde ella vivía. La de pelo blanco es Tania Rosenberger, que es la directora, ahora ya no, pero ahora dirige un proyecto, y la de enfrente, que parece luego Susni, es Mojca. Se parece a Susni ferozmente. Ella es Mojca Terceli. Siguiente. Fueron las reuniones, tuvimos muchas reuniones para organizar la exposición, porque si tenía que movilizarse colecciones teníamos que hacer con permisos, la Secretaría de Cultura, todo eso, ¿verdad? Y entonces nos apoyaron mucho. Está el arquitecto Luis Alberto Bo, que es el cónsul honorario de Eslovenia. Vino de Buenos Aires, la que está de celeste, la encargada de negocios de la embajada, y tuvimos varias reuniones y para poder concretar esta que no se realizó lastimosamente. Siguiente. La sección que tenemos, también tenemos sonidos. La doctora grabó desde su primer viaje a los Chamacocos con una grabadora hilos de metal
que muchos se perdieron, pero algunos se pudieron recuperar. Y después tuvo ya grabadores más de cintas magnetofónicas diferentes. Y los manuscritos, lo que se ve ahí son los manuscritos de los viajes de campo Macke-Schmidt en el Mato Grosso. Algunos inéditos, otros sí. Sí, querido. Sí. Sí, sí. No, fueron donaciones de lote. Tanto lote donó, 3 donó. 2 que son mitos chamacocos y 1 que es el Yasucabenga, el ombligo del mundo. Eso fue donado ya por ella. Sí, por ella. Tenemos todos los documentos de donación, todo. Sí, siguiente. Bueno, publicaciones. En su mayoría puse SUSNI. ¿Por qué? Porque fue ella la que hizo más visible, porque ella mantenía canje más de 100 instituciones culturales del mundo. Hasta Japón, porque ella fue invitada en el año 83 a dictar charlas, conferencias y clases en Japón durante un mes. Así que hasta Japón van sus publicaciones, uno encuentra en todos los lugares. Nos escriben mucho pidiendo, ¿y dónde puedo ver? ¿Dónde puedo buscar? ¿Dónde puedo? Te vas a tal museo, te vas a tal biblioteca, está en tal lugar, porque nosotros regularmente, publicación que salió, enviábamos todo por correo. ¿Cuesta mucho? El correo, pero se envía, porque esa es la mejor forma de recibir también en reciprocidad el canje. Sí, querido. No, nada. Nada tenemos digitalizado todavía. Sería útil, pero yo tengo un con mis jefes. Perdón. Mi jefe es la Fundación La Piedad y dice que el derecho autoral es difícil. Cuando se hizo el Indio Colonial con la Secretaría de Cultura, no permitieron que se haga digital. Yo pedí, a mí me parece que algunos libros que ya son necesarios deben digitalizarse. Pero, por ejemplo, yo no pude pedir el pedido de FONDEC para ese proyecto. Tuvo que hacerlo la arqueóloga, porque la fundación no quería pedir. No quiere relación con el Estado, dice. Tiene sus recelos, pero bueno, algún momento será eso posible. Hay algunos libros de SUSNI están pirateados en sitios en la web. No voy a decir cuál sitio porque ustedes saben. Siguiente. Bueno, es lo que le decía. El museo es una referencia mundial y en especial para nuestros países limítrofes en cuanto a todo lo que pueda ser cultura indígena para el Paraguay y para América, y referente en la arqueología y en la educación, porque estamos muy relacionados. Desde Macke-Schmidt no se cortó la relación con la facultad, por ejemplo. Siguió a Macke-Schmidt la doctora SUSNI, después la doctora SUSNI seguí yo, ahora sigue la vicedirectora Raquel, así que siempre estamos también relacionando, y las clases, sobre todo durante la pandemia, se dieron en el museo, y muchas, claro, virtual, pero inclusive yo cuando di clases en un año que fue hace muchos años, hubo una huelga que abarcó casi 3 meses, ninguna vez perdimos clases porque se dictaba en el museo. Inclusive yo que fui alumna de SUSNI, yo di las clases en el museo. Conservamos todavía su pizarrón porque ella daba clases en el museo. O sea que mantenemos esa relación académica con la facultad, sobre todo. Bueno, nosotros queremos seguir honrando a nuestros padres. Son tanto Macke-Schmidt como SUSNI, pero ni qué decir del doctor Andrés Barbero, a quien le debemos y que le debemos un museo. Y en eso estamos ahora con la Fundación La Piedad. Un museo que ya tuvo su origen, y tengo que decirlo porque que me hizo mi papá, pero está como está dentro de la casa de la administración de Barbero, todavía no lo podemos montar bien y ordenar porque la casa necesita una gran refacción y ellos tienen tantas instituciones que mantener mensualmente. Ellos tienen que tener efectivo mensual para 7 instituciones. Entonces a veces le cuesta por más bienes que tengan. Entonces el museito está ahí, pero ese va a ser nuestra próxima meta. También el homenaje a él se debe.
se debe a un hombre totalmente civil, pero fuera de todo era un político, pero no era un político al estilo de hoy, porque le tocó ser inclusive ministro de Hacienda. Y no, sus bienes no vinieron desde el ministerio, sus bienes venían de mucho antes. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, muchas gracias.